Hola compañeros, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo tema del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, de la Ley 1437 del 2011 en concordancia con la Ley 1755 del 2015. En el artículo número 24 vamos a encontrar los derechos de petición a informaciones y documentos reservados. Estos son 8 y los vamos a enumerar de la siguiente manera. Número 1, los documentos relacionados con la defensa o seguridad nacional. Número 2, instituciones en materia diplomática o negociaciones reservadas. Número 3, los que involucran derecho a la privacidad e intimidad. Número 4, los de movimientos financieros de la nación. Número 5, los de datos de la ley estatutaria. Número 6, los protegidos por secreto profesional, comercial y o industrial. Número 7, los amparados por el secreto profesional. Y número 8, los que tienen que ver con datos genéticos humanos. Una explicación breve de estos numerales. Por ejemplo, en el primero, cuando la JEP empezó a realizar el ejercicio de decir la verdad y reparación, la JEP hizo una solicitud de documentos de seguridad nacional al Ejército, a las fuerzas militares y a la Policía Nacional. Ahí hubo una controversia porque todos los documentos de las operaciones militares y policiales ejercidas contra las diferentes guerrillas son de reserva nacional. Ahí se presentó una controversia porque las autoridades en ese momento se negaron a entregar dicha información. Todo lo que tenga que ver en materia diplomática tendrá un ámbito de reserva, solo será conocido por el señor presidente o por una autoridad competente. Pero por ejemplo, en negociaciones reservadas, cuando el señor presidente Santos estaba realizando la negociación con la extinta guerrilla de las FARC, de esa negociación se supo hasta que ya iba en un muy buen porcentaje adelantada. Hasta antes de eso nadie tenía conocimiento, ni los medios de comunicación. Entonces, en ese ejemplo, de pronto que una persona tuviese conocimiento de que se estaban realizando esas negociaciones y esa persona realizara un derecho de petición para conocer el avance de las mismas, pues le iban a negar esa petición. Un ejemplo de una petición negada que involucre derecho a la privacidad e intimidad es, por ejemplo, yo como persona realizar un derecho de petición de la hoja de vida del funcionario que trabaja en la guardia del comando de Pereira, o la historia clínica de una persona que ahora mismo presenta un cuadro de coronavirus, o por ejemplo expedientes pensionales de una persona que haya alcanzado la pensión. Esos documentos pues son de intimidad y tienen derecho de reserva. En el punto número 4 encontramos los movimientos financieros de la nación. Estos documentos tendrán reserva por un tiempo no menor de 6 meses. O sea, a partir de los 6 meses, usted puede realizar un derecho de petición para conocer dichos movimientos plasmados en esos documentos. Los datos de las leyes estatutarias tienen reserva porque al no ser leyes ordinarias, tienen un rango superior sobre las demás leyes y su estudio es de carácter prioritario. Ese rango de superioridad se lo da el hecho de que la naturaleza de las mismas son como una espina dorsal para la Constitución Política de Colombia. También tienen derecho de reserva los documentos u obras que tienen secreto profesional, comercial y o industrial. Por ejemplo, tiene derecho de reserva un médico al haber realizado un procedimiento X o un procedimiento y haya quedado plasmado en un documento. También tiene derecho de reserva el que inventó la Coca-Cola. Entonces yo como consumidor
voy a ir a decirle al que inventó la Coca-Cola que me tiene que dar la fórmula solicitándosela por medio de un derecho de petición. Eso tiene derecho de reserva. Y cabe resaltar que los datos genéticos humanos, es decir, el ADN, tiene derecho a reserva por ser ingerente al ser humano y tiene pues el derecho a la privacidad e intimidad consagrado en la Constitución Política de Colombia. El rechazo de las peticiones de información por motivo de reserva se debe a que toda decisión que rechace la petición de información o de documentos será motivada e indicará al peticionario de forma precisa por qué no se puede entregar dicha información. No se puede apelar, estas decisiones no se pueden apelar para la solicitud de información o de documentos, ya que esta está expresamente reservada en la ley. La reserva para peticiones solo aplicará cuando la ley así lo exprese. Así como estábamos viendo en el ejemplo anterior, en los cuales ciertas autoridades y empresas privadas o comerciales tienen derecho a la reserva. En caso de que el solicitante insistiere en caso de reserva, pues se manejará el siguiente procedimiento. Si la petición es de autoridad local, resolverá el tribunal administrativo con jurisdicción en el lugar donde estén los documentos. Esto aplicará para los departamentos, autoridades nacionales y el distrito de Bogotá. Si la petición se encuentra es en municipio o un distrito, corresponderá al juez administrativo dar decisión a tal actuación. Esta petición deberá ser resuelta en un término no mayor a 10 días siguientes a su radicación. Este tiempo se prolongará cuando la autoridad así lo manifieste y el juez o la autoridad judicial, legislativa o con autoridad competente haga un requerimiento o solicitud de copias en el respectivo caso. En los casos de inaplicabilidad de las excepciones, pues básicamente la reserva de los documentos no tendrá lugar cuando estos sean requeridos por autoridad judicial, legislativa o autoridad competente. En todo caso, se deberá asegurar la reserva de información. Por ejemplo, en el año 2011-2012 hubo un escándalo en la DIAN por un desfalco de dineros, por una malversación de dineros. En ese caso, la autoridad competente, que era la Policía Judicial, CTI y SIJIN de la Policía, realizaron unos respectivos allanamientos y posteriormente realizaron unos derechos de petición solicitando los documentos y las informaciones con las que contaba la DIAN para tal fecha. En este caso, la DIAN no pudo oponerse a tal diligencia administrativa debido a que una autoridad competente, en este caso una autoridad judicial, estaba realizando el requerimiento de los documentos. Es de resaltar que al momento de las autoridades judiciales recibir estos documentos y estas informaciones, deberán tener la expresa reserva y por consiguiente, pues el manejo que se le dé a dicha información ya recaerá en responsabilidad sobre la autoridad judicial, que en este caso sería CTI y la DIJÍN de la policía. Y por último, agregar de que en el momento que la autoridad judicial recibe la información reservada, pues un ciudadano no podrá solicitar la misma en derecho de petición, ya que ésta tiene expresa reserva. Las peticiones entre autoridades no podrán superar un plazo mayor a 10 días, dando así la aplicabilidad al principio de inmediatez. Si la entrega de información de la autoridad requerida supera ese tiempo, esta deberá aplicarse en los términos que indica así el artículo 14 de la presente ley. En tiempo, deberá ser resuelta en los 15 días siguientes a su recepción. En solicitud, deberá
Los documentos tendrán un tiempo de 10 días. Aplica silencio administrativo positivo cuando la autoridad requerida no se manifieste con dicha información. Deberán entregar documentos 3 días después de radicada la respectiva petición. Autoridad, actuaciones o funciones de la misma. Si la petición supera los plazos establecidos, la autoridad deberá dar aviso. La prórroga no podrá superar el plazo inicial, es decir, en este caso no podrá superar el mes. Incurrirá en causal de mala conducta o falta disciplinaria el funcionario que desconozca una petición. También es posible que se le realice la apertura de un proceso disciplinario y, dado el caso, puede llegar hasta la apertura de una investigación penal. Toda persona podrá realizar peticiones a entidades privadas para garantizar su derecho fundamental. Estas pueden tener personería jurídica o también, si no tienen personería jurídica, pueden ser requeridas por medio de derecho de petición. Las sociedades, corporaciones, fundaciones sociales, asociaciones, organizaciones religiosas, cooperativas, instituciones financieras y clubes, por ejemplo, son organizaciones a las cuales se les puede realizar un derecho de petición. Las organizaciones privadas invocarán reserva cuando la ley así lo exprese. Es decir, nos recurrimos a los artículos anteriores. Las peticiones ante empresas que administran información financiera, comercial, de servicios y provenientes de terceros se regirán en la ley estatutaria de habeas data. Este derecho podrá ejercerse sobre personas naturales cuando el solicitante se encuentra en estado de indefensión por su labor o función, es decir, una persona que trabaja en una empresa privada puede realizarle un derecho de petición a su jefe inmediato. Los derechos de petición de los usuarios ante las instituciones privadas, tales como cajas de compensación familiar, instituciones de sistema de seguridad social integral, entidades que conforman el sistema financiero y bursátil, servicios públicos y servicios domiciliarios, son un ejemplo de entidades a las cuales uno como persona puede realizarles derechos de petición. Hay que ser observante de las leyes y ver cuando nuestros derechos están siendo vulnerados por parte de un privado. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que este video haya sido de su ayuda. No olviden comentar y darle like.